Hola, bienvenidos a TV Mi Gente, un espacio dedicado al crecimiento espiritual y a la celebración de los logros de las comunidades hispanas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, siempre con noticias positivas y alejados del crimen y la violencia que tanto imperan en los medios. En el día de hoy estaremos conversando sobre las botánicas, esos centros o establecimientos tan populares entre los hispanos en Estados Unidos, donde se venden amuletos, velas, productos esotéricos, hierbas medicinales y otros artículos relacionados con la magia, la espiritualidad. Para ello tenemos como invitada a la doctora Anaí Viladrich, quien es toda una autoridad en este tema, ha estudiado muchísimo. Vamos a, de algún modo, darle todos sus créditos. Ella es profesora en sociología en Queens College y también en el centro graduado de CUNY y es afiliada del Departamento de Antropología del Queens College y de la Escuela Graduada de Salud Pública y Políticas en Salud. Pero además, Viladrich tiene un doctorado en antropología médica, nada más y nada menos que por Columbia University, y tiene también un máster en ciencias sociomédicas por la misma universidad, por Columbia. Ha publicado extensamente sobre todos estos temas, sobre los latinos en Estados Unidos, también sobre la etnomedicina, sobre la curación religiosa, ha publicado sobre la alimentación, la nutrición y muchísimos otros temas. Así que es un honor para TV Mi Gente contar con toda una autoridad en esta materia. Muchas gracias, Anaí, por acceder a esta conversación. Un placer estar contigo. La primera pregunta para los que no conocen, porque hay gente que no sabe, ¿qué son las botánicas? Las botánicas son lo que yo llamo la puerta visible al mundo invisible de la sanación etnorreligiosa de nuestras comunidades. Las botánicas comenzaron en el año 1920 por un etnobotanista, un farmacéutico, que empezó a vender hierbas a una población en ese momento caribeña, y con el paso del tiempo, las distintas comunidades latinoamericanas que empezaron a ocupar el territorio espacial de Nueva York le dieron esa impronta mágico-religiosa a estos establecimientos que tienen una característica de multifuncionalidad, como tú bien lo dijiste. Religiosa, porque en muchos casos se refieren a las religiones afrocaribeñas, como la santería, las 21 divisiones, pero también curativa, porque ofrecen servicios espirituales y también en cuanto a curación de enfermedades crónicas a una población básicamente necesitada y sin acceso a los servicios formales de salud. Y ahí estamos viendo justamente en pantalla una que yo visité el día de ayer en Queens, y es la botánica El Hijo del Monte, que quedé fascinado con todo lo que vi. Y justamente mi pregunta siguiente tiene que ver con esto que has mencionado, la curación. Me leí un artículo tuyo maravilloso donde tú haces la metáfora de las farmacias invisibles. Y tú dices que son farmacias invisibles porque ocupan un papel importante para la salud física y mental de los hispanos, que a veces no tienen toda la atención médica que quisieran o que merecerían, a veces no tienen toda la atención psicológica que quisieran, y estas botánicas suplen esos vacíos. Hablan un poquito de esto. Vamos a empezar por el tema de la salud mental, que es el elefante en el living room, ¿no? Porque en este país, sobre todo, el tema de los accesos, del acceso a los servicios de salud mental es prohibitivo no solamente para una población vulnerable como la latina, sino en general para la población americana. ¿Qué sucede? Las botánicas, nosotros los hispanos encontramos que somos abastecidos por gente que habla nuestro idioma, por gente que entiende nuestros idiomas de distrés, como le llamamos, por ejemplo, el mal de ojo, el empacho, etcétera, y donde encontramos individuos que pueden compatibilizar nuestras necesidades con las situaciones de estrés máximo que vivimos, en cuanto a la falta de documentos, en cuanto a los problemas familiares. Entonces, lo que parece un encuentro mágico, cuando, por ejemplo, digamos, un healer o un curador nos tira las cartas, en realidad se convierte en una consulta psicológica. Yo lo he hecho, porque básicamente yo empecé trabajando este tema, porque aún a pesar de haber ido a la universidad y demás, yo encontraba que había un vacío en mis necesidades vitales como latina en los Estados Unidos y los servicios formales de salud mental. Y las botánicas lo que me daban era esa familiaridad, ese acceso a hablar en mi propio idioma acerca de temas que son no tabúes, sino de alguna manera difíciles de abordar con poblaciones, con medios formales de salud que no son sensibles a las problemáticas por las cuales nosotros sí atravesamos. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando van a estas botánicas? ¿Qué quieren mejorar en sus vidas?
Esa es una excelente pregunta sobre la que estoy trabajando muchísimo en estos días, porque estoy escribiendo uno de los capítulos del libro. Los artículos que tú mencionabas han sido un poco el aspecto preliminar al libro. Y justamente yo venía pensando en estos días, lo que la gente busca es la construcción de la esperanza. Poder creer que hay una posibilidad de mejorar el presente y soñar con un futuro mejor. Eso lo resume todo. Vamos a las botánicas esperando mejorar la salud, esperando reunirnos con nuestros familiares que se quedaron en nuestros países y a quienes no podemos visitar porque no tenemos documentos. Vamos a las botánicas esperando que ese ser querido que nos rechaza o porque nos dejó sola con los niños o porque perdió el trabajo pueda volver a nosotros, podamos volver a crear esa sensación de hogar en la diáspora. Vamos a las botánicas esperando encontrar contención emocional, que es lo que falta en la mayoría de los servicios formales de acceso a la salud. ¿Y cuáles son las religiones que están más asociadas con estas botánicas? Muy interesante, y justamente es otro de los temas que vengo abordando en estos días, porque ha habido una tendencia a generalizar. Hasta hace poco se hablaba de que, bueno, de alguna manera las religiones afrocaribeñas habían sido la impronta de los últimos 40 años, ¿no? Lo que les dieron la característica principal de las botánicas. ¿Qué sucede? Con la inmigración mexicana, de repente tenemos que la Santa Muerte, los que han sido santos no oficiales dentro de la religión católica han empezado a tener un protagonismo mucho más fuerte. Yo diría que depende de la población a la que las botánicas abastecen. Vamos a tener, por ejemplo, San Simón, como uno de los santos no tradicionales o no católicos, que tiene una impronta muy fuerte en poblaciones guatemaltecas, la Santa Muerte en poblaciones mexicanas, el espiritismo en poblaciones dominicanas y, por supuesto, la santería. La santería vendría a ser el común denominador, el lenguaje común que se habla en todas las botánicas. Y en este sentido quiero hacer una salvedad. Muchas veces se habla de sincretismo religioso. Sincretismo religioso era la formulación católica que hicieron los conquistadores para referirse a la forma a partir de la cual las poblaciones dominadas, las poblaciones aborígenes y después las poblaciones africanas, disfrazaban, entre comillas, sus divinidades con los rostros de los santos católicos. Hoy no hablamos de sincretismo, hablamos de hibridad y hablamos también de creolización. ¿Por qué? Porque se ha dado una influencia mutua entre los orillas, por ejemplo, desde el lado de las divinidades que conforman el panteón de la santería, y los santos que componen el panteón del catolicismo. No hay solamente un lenguaje de un grupo religioso hacia el otro, sino que se complementan mutuamente. Soy el hermano Daniel de la comunidad del Hijo del Monte. Gracias por escucharme. Las principales razones o la razón principal por las cuales las personas van a visitarme a la botánica es por la soledad. La mayoría de personas llegan en un estado totalmente alarmante de necesidades, en busca de trabajo, para darle solución a sus problemas. Pero a veces no encuentran tan fácilmente y comienzan a preocuparse. La ansiedad es su principal enemigo. No tienen a dónde acudir, no tienen a dónde ir a buscar una ayuda, un consejo. Y la botánica es una fuente de tranquilidad. Nosotros los abordamos con mucho cariño, los escuchamos, porque siempre es importante escucharlos. Y en la medida que podamos ayudarlos, los ubicamos de cómo enfrentar el problema y la gran mayoría queda contenta. La versión fílmica de la ópera tango La Pasión según Magdalena fue proyectada en el Consulado Argentino de Nueva York el pasado 12 de julio. Bueno, una experiencia realmente novel porque gran parte de este público no es necesariamente porteño, ni siquiera argentino, pero hemos tenido una recepción muy agradable, una respuesta emotiva a esta obra que está cargada de emotividad, de intensidad.
Así que voy con gran regocijo a comentarle a todo el plantel, a todos los artistas que hicieron la obra original en Buenos Aires, que la recepción aquí en New York ha sido exitosa también. La obra original fue estrenada el pasado diciembre en Buenos Aires y cuenta la historia de Magdalena, una mujer que lucha por su libertad y que también es símbolo de un país que añora una transformación. Yo soy compositor, pero es la primera vez que escribo un musical. Este es mi primer musical, lo cual es importante porque es mi primera obra desde el punto de vista compositivo en forma de ópera, operita, mejor dicho, forma de operita. En Argentina la música tiene mucha fuerza, el tango y el candombe y la milonga. Son 3 ritmos y el vals. Son 4 ritmos muy fuertes que completan toda la obra, que es donde yo compuse toda la música, en ese sentido. Y que también le da a la música un ritmo a la obra. Me pareció una idea genial, fantástica, desde el punto de vista que sea algo diferente, en un momento pensado como una ópera tango. Entonces se me ocurrió en ese momento documentar todo esto de un punto de vista técnico, un punto de vista de atrás, cómo es todo el aspecto, porque la obra en sí es una obra para ser vista en un teatro. Entonces decía que qué bueno sería documentar y grabarlo y ponerlo en video para que tenga un acceso mucho mayor de todas las personas. Y desde ahí, desde atrás, digamos, de todo lo que estaba pasando, fui poco a poco documentando y grabando, y con un equipo de grabación que se hizo en Argentina, en Buenos Aires, los guié como para que graben todo, me mandaban el material y acá terminé montando todo visualmente. Al final de la presentación fílmica hubo una grata sorpresa. El maestro Binelli deleitó a los presentes con la magia de su arte. En Manhattan, Peter Ortega, TV Mi Gente. Y en estos espacios, ¿cuáles son las ceremonias o rituales más comunes que se realizan? Depende también del tipo de ritual. Por ejemplo, si estamos hablando de una iniciación en santería, que como muchos sabrán,
la santería no tiene una formalización instituida en una iglesia, sino que se forma a través de iglesias, de familias de santo. Las botánicas han pasado a crear ese tipo de iglesias. Por ejemplo, los sótanos de las botánicas se hacen ceremonias de iniciación, pero diría, para el consumidor diario, es decir, si yo mañana voy a una botánica y no anuncio que soy santera o que pertenezco a algún tipo de culto religioso, diría que hay 3 rituales que son como básicos, el ABC de la curación religiosa, que es la limpieza, el despojo y el rompimiento. Y es fascinante porque estamos hablando de limpieza, despojo y rompimiento, no solamente a nivel individual, sino a nivel social. Uno de los términos que trabajo en mis estudios de investigación es la noción del socio-soma, que va mucho más allá del psicosoma. Es decir, los médicos, ni siquiera los médicos trabajan con el soma, que quiere decir cuerpo. Los psicólogos más holísticos trabajan con el psicosoma. En las botánicas trabajamos con el socio-soma, es decir, no solamente curamos el cuerpo físico, orgánico y psíquico, sino también el ambiente psicosocial. Tenemos que limpiar el ambiente que nos rodea. Y un pequeño ejemplo, durante el COVID, la pandemia del COVID, hubo una gran discusión acerca del fin de las botánicas, porque como recordarán, hace 3 años, Nueva York en particular, dejó de existir como tal. Sin embargo, las botánicas siguieron manteniendo no solamente su trabajo, su clientela. Y una de las funciones que cumplieron las botánicas, lo dije antes, es mantener la fe en una población muy vulnerable. Como ustedes sabrán, la población latina fue la más castigada. En algunos barrios, el 60% de la población que falleció a raíz del COVID, como por ejemplo en Queens Corona, fue la población latinoamericana. La botánica daba posibilidades de curar ese ambiente social, sage, savia, quemar saumerios, y la sensación de que había la capacidad de curarnos socialmente, es decir, que íbamos a sobrevivir la pandemia, una pandemia que no ha tenido precedentes en este siglo. Y de algún modo la esperanza, ¿no? Mantener esa esperanza que es tan importante para... La construcción social de la esperanza, no es una esperanza individual, es una esperanza social. La idea de un futuro mejor, que nuestros hijos van a poder ser educados, que vamos a poder ganar el caso en la corte, que no nos van a echar del edificio y que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. ¿De qué países son mayormente las personas que visitan estas botánicas? Es súper interesante esta pregunta, porque además es una pregunta que se la hacemos a todos los vendedores y a todos los curadores y guías espirituales. Y voy a decir que es una pregunta que tiene distintas respuestas, porque por un lado, cuando tú haces esa pregunta a un guía espiritual, la típica respuesta es, nos visitan de todos lados. ¿Por qué? Porque forma parte de, como leitmotiv decimos en latín, ¿no? Tenemos que acceder a alcanzar una clientela global. Todos te van a decir, recibimos hindúes, recibimos gente de angloparlante, pero en la práctica, en mi experiencia, en la experiencia de muchos de mis colegas que hemos hecho estos trabajos, yo diría del 60-70% de los que acuden a las botánicas son gente hispanoparlantes y afrocaribeñas. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay gente que habla francés e inglés, sobre todo gente que vive en las islas caribeñas, que están muy familiarizados con las prácticas mágico-curativo-religiosas que tienen que ver con las poblaciones afro-caribeñas que vinieron del Congo y de poblaciones yorubas. Por ejemplo, vamos a ver gente que es de Haití. ¿Por qué? Porque el vudú es hermana, diría, si no gemela, pero hermana cercana a la santería. Entonces también vamos a ver gente de Martinique, gente de Haití, etcétera. Pero el 70% diría, depende teniendo también la zona, porque también las botánicas, debo aclarar, que debido a lo que se llama gentrificación, a los cambios sociales y territoriales que han tenido Nueva York, muchas de estas botánicas han sido desplazadas y se han convertido en lo que se llama New Age o negocios de flores. Es decir, mantienen
un doble trabajo. Por un lado pueden vender flores americanos y por otro lado siguen manteniendo la consulta a latinos. ¿Cuál es el origen histórico y cultural de las botánicas? O sea, ¿dónde surgieron y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? Bueno, yo comentaba al principio que la primera botánica se creó en 1920, 1923 por Rendón, un farmacista de origen guatemalteco, que abastecía a las poblaciones caribeñas angloparlantes. Y luego, a través de los años, Otto Chicas, que hace muy poquito cerró la botánica de Otto Chicas, él tomó esa práctica de su tío. Otto Chicas era el sobrino de Mr. Rendón, y él continuó la práctica de las botánicas. La palabra botánica viene de botanía, y de eso te habla, es decir, vendían básicamente plantas y flores para curación, ni siquiera religiosa, para curación fisiológica, orgánica. Pero debo aclarar que este tipo de dispensarios, este tipo de establecimientos, los encontramos en toda Latinoamérica. No son únicos de Nueva York. La impronta que tuvo Nueva York en cuanto a las botánicas es que le dio el nombre y de alguna manera fue el precursor a este tipo de establecimientos que después se diversificaron a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. ¿Cómo las botánicas promueven la conexión cultural, comunitaria, crear ese ambiente de comunidad? Mira, las botánicas son centros comunitarios para la población latina. Son centros donde la gente, en lugares, supongamos, donde ya se ha perdido, ya no existe ni siquiera la plaza como lugar público. Hemos privatizado cada vez más el acceso a lugares de recreación, el acceso a lugares de encuentro. Las botánicas siguen siendo lugares donde los santeros encuentran otros santeros, donde los curadores religiosos encuentran nuevos clientes, donde los clientes durante la sala de espera pueden estar jugando al ajedrez con otros. Esto lo vas a ver en muchas botánicas, donde además tienen carteles de conexión comunitarias en las paredes, donde la gente viene a ofrecer cuidado de ancianos, gente de limpieza, es decir, ejercen un rol comunitario porque hay un vacío, hay una falta de servicios a la comunidad latinoamericana, en particular en la ciudad de Nueva York, pero en general en los Estados Unidos. Entonces, las botánicas, por una razón comercial, porque también quiero recordarles a todos que las botánicas son negocios, y no lo digo desde el punto de vista peyorativo, tienen que sobrevivir en la ciudad más cara prácticamente del planeta. Entonces tienen que vender servicios, tienen que vender productos, tienen que vender esperanza. Pero a la vez que ellos venden esos servicios, también contribuyen a crear una sensación de comunidad en una población que está muy desabastecida en cuanto a la producción y a la reproducción de lazos sociales informales de ayuda mutua. La botánica provee de soporte a esos lazos. De hecho, yo hablaba con Daniel, el de la botánica El Hijo del Monte, y en ese momento había un señor llegando a pagar algo, y él me decía, él viene a pagar de poquito en poquito cada vez que puede, o sea, que les dan esa flexibilidad, eso es maravilloso. Y yo le pregunto, ¿y qué vienen aquí? Esa pregunta que te hice, se la hice a él. Y él me dice, vienen porque quieren encontrar el amor de sus vidas, quieren prosperidad económica y quieren salud y sanar muchas enfermedades que tienen. Pero como tú dices, vienen más que todo por una esperanza colectiva, ¿no? Porque si aún uno no sana una enfermedad crónica, está la posibilidad de mejorar la capacidad de vivir mejor, aún con esa enfermedad crónica. Esto está demostrado científicamente, que el rezar, y por eso yo decía, hay 3 funciones de la botánica: toma, baño y oración. Tomar es lo que se llaman los sweet herbs, las hierbas dulces, el baño con hierbas amargas, y la oración, el rezar, el pedirle a San Simón, el pedirle a Santa Bárbara, pedirle a Babalogé, pedirle a esa fuerza espiritual que nos permita lograr una vida mejor. Hola amigos de TV Mi Gente, soy Norman Bardavid, con el gusto de estar compartiendo un tema tan interesante como es la meditación y su importancia. La meditación básicamente tiene que ver con acallar la mente o llevar la mente en sus aspectos duales
hacia el centro. La mente y el ego están muy relacionadas porque nuestro ego se identifica con nuestra mente. Lo que creemos, creamos. Y nuestra mente trabaja en un aspecto dual, a base de la ley de la polaridad. Y lo que hemos considerado en sus aspectos duales, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, lo moral y lo inmoral. Pero como lo entendimos anteriormente, en la creación está hecho desde los aspectos trinos. Existe la ley de la polaridad, pero hay una fuerza tercera que neutraliza esas polaridades. Por lo tanto, hay que saberla utilizar. Y es ahí donde la meditación nos ayuda, porque es llegar al centro y no estar en el juego de la dualidad. El ego nos hace sentir o muy grandes o muy chiquitos. Nos genera angustia y ansiedad. Nos lleva al pasado y al futuro. Pero en realidad lo único que tenemos es el presente. El objetivo de cualquier meditador es que cada acto sea un acto meditativo. ¿Qué quiere decir? Un acto en absoluta conciencia, en tiempo presente, que no esté en el juego de la dualidad. Y la primera fórmula para poder entrar a ese estado meditativo es estar consciente de tu propia respiración. Una respiración profunda, con agradecimiento, donde permitas oxigenar conscientemente cada una de las micropartículas que conforman tus células y tus órganos y tu organismo y tu sistema en esa respiración. Ahí es en donde está esa meditación, hacerla consciente, llegar al centro y que en tu expiración saques todo eso ya con una limpieza profunda y estarás así llevando tu meditación hacia el interior de tu cuerpo. Continuaremos más adelante. Hasta la próxima. Hola, hola amigos de TV Mi Gente, mi nombre es Giancarlo Osorio. ¿Sabías que existen 7 tipos distintos de depresiones? Obviamente acá no voy a nombrar todas, pero sí voy a hablar de una en específico, que es la depresión estacionaria.
¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo tratarla y por qué hay personas que la padecen? Bueno, así rapidito. La depresión estacionaria afecta no a muchas personas y no es duradera. ¿Por qué? Porque depende de la estación en la que estamos. Normalmente acá en los Estados Unidos, cuando entramos en invierno, hay cambio de ¿qué? De sol, ¿cierto? Entonces nos está entrando menos luz. Y muchas personas que de pronto ya tienen depresión, les va a afectar un poquito más. Los síntomas son casi similares a la depresión, simplemente son menos intensos y son menos frecuentes. La persona se deprime, la persona se aburre, la persona no quiere salir, la persona pierde un poquito el interés porque dice, uy, ¿cómo así que ya son las 3:30 de la tarde y mire lo oscuro que está? ¡Qué pereza! Entonces, eso poco a poco hace que la persona entre en una depresión estacionaria que va a terminar, digamos, abril o mayo, cuando empieza a calentar, cuando empieza el solcito, cuando ya la gente dice, uy, salió el sol, entonces usted por eso ve la gente, ya mismito se pone una camiseta y ya andan en chores, porque ver el primer rayo de sol y ya se alegran. Eso es la depresión estacionaria. Y recuerden, como siempre he dicho, mi gente, no estar bien está bien. Chao, chao. ¿Cómo son los roles de género y las relaciones de poder en las botánicas y las comunidades a las que sirven? Otra pregunta maravillosa. Uno de los capítulos que estoy trabajando ahora es cómo las botánicas le ha permitido, sobre todo a las mujeres que han estado subordinadas, no nos olvidemos que también en nuestras comunidades latinoamericanas las relaciones patriarcales todavía son muy imperantes. A partir del rol de la curadora, que es un rol antiquísimo, la mujer como la bruja. ¿Qué era la bruja en la Edad Media? Era la mujer que curaba, era la mujer que tenía poder. Ese rol mágicamente, lo digo mágicamente en sentido figurado, se ha mantenido. Otra paradoja, la mayoría te va a decir cuando tú entrevistes a proveedores en las botánicas que no, que aquí vienen mujeres y varones y somos ecuánimes en cuanto a diferencias de género. En mi experiencia, en la de mis colegas, la mayoría de los que van a las botánicas buscando ayuda son mujeres, somos las conectoras con las familias y el rol de las mujeres dentro de las botánicas es muy importante. También como santeras. La santería y las religiones afroamericanas le ha dado a las mujeres vulnerables un rol importante dentro de la comunidad. Al ser madrinas, ese rol de madrinazgo les da un poder económico y un poder social en situaciones de mucha vulnerabilidad. Estamos hablando de poblaciones donde estas mujeres no saben leer ni escribir, estamos hablando de mujeres que han sufrido violencia doméstica en sus países de origen y también en el contexto migratorio, y la entrada a la religión y su conexión con las botánicas les produce un cambio socioemocional en su rol para consigo mismas y también en su rol para con sus comunidades. Esto lo he visto sistemáticamente con respecto a las mujeres, mucho más que con respecto a los varones, que de por sí, como el machismo sigue imperando, y lo debo decir, los varones tienen de por sí un privilegio que no tienen las mujeres. Y las mujeres entonces se lo ganan a través de su lugar como curadoras y como madrinas en las distintas religiones afrocaribeñas.